Hola a todos, esta es una demostración de un programa de Business Intelligence que permite agilizar la toma de decisiones y planificación de la empresa, bien sea en tiempo real o en datos anuales. Para ello usaré el programa QlikView, que utiliza una tecnología patentada de memoria asociativa, que es la base de su plataforma de Business Intelligence. Con esta tecnología se eliminan virtualmente los problemas de complejidad que afectan a las herramientas tradicionales de Business Intelligence. Con esta herramienta podemos consolidar diferentes fuentes de datos, realizar búsquedas asociativas, visualizar y analizar respuestas a preguntas complejas. Para esta demo me basaré en los datos históricos de los paneles de cultivo de arroz, cítricos, frutales, fresón y huerta de los años 1999 a 2006. Para la construcción de este universo he escogido las tablas históricas de dichos cultivos, a los que he añadido los datos de herbicidas y clorosis, como si de una plaga más se tratara para tener una visión global de los cultivos. Lo primero que haré es explicar los campos que lo componen. La primera variable que vemos en la parte superior izquierda es los años de este histórico, que van desde 1999 hasta 2006. Luego tenemos los cultivos, las agrupaciones biológicas y los problemas biológicos. Por otra parte, tenemos los cuadros de datos que proporcionan dichas variables: las hectáreas físicas, las hectáreas TANMIX y el valor en euros. A su vez, cada una de estas tablas tiene un cuadro de datos estadísticos que nos informa para cada una de estas tablas del tamaño de la muestra o número de valores numéricos de la muestra, la suma de la muestra, la media de la muestra y sus valores mínimo y máximo de la selección escogida, pudiendo por otro lado personalizar cualquier tipo de función estadística que deseemos mostrar. En este cuadro de mandos tenemos dos tipos de gráficos, los de tartas y los de líneas, en los que podemos visualizar los datos en tres formatos diferentes: hectáreas físicas, hectáreas TANMIX y valor en euros, pudiendo elegir la misma variable para todas ellas o tener diferentes puntos de vista. El primer ejemplo va a ser probar el selector de años e ir viendo el histórico por cultivos. Luego seleccionaremos huerta, luego cítricos y luego frutales. Para seleccionar los años simplemente hacemos clic sobre los años. Ahora estamos viendo un histórico de 3 años, ahora un histórico de 5 y ahora un histórico de todos. Es lo mismo seleccionar todos que no seleccionar ninguno. Seleccionaremos la huerta y vemos cómo se distribuye en hectáreas físicas la huerta. Podemos ver el gráfico en hectáreas TANMIX para verlos homogenizados a nivel de cultivo, grupo biológico y problema biológico, y lo mismo con los gráficos de líneas, y así los vemos homogéneos. Podemos seleccionar sobre los gráficos, por ejemplo, Almería y lechuga, y vemos seleccionados los gráficos. Ahora veremos en el caso de cítricos y vemos cómo se distribuyen los grupos biológicos y los problemas biológicos a nivel global o a nivel histórico de años. Y ahora veremos frutales y vemos también cómo se distribuyen lo que son los grupos biológicos y los problemas biológicos. Si queremos hacer una comparativa cítricos y frutales, seleccionamos los dos y vemos cómo queda a nivel de cultivos, a nivel de grupo biológico o a nivel de problema biológico. Eso mismo para el histórico de años y podemos ver, por ejemplo, en este caso, en valor en euros.
Bien, borramos la selección y vamos al siguiente ejemplo, que será la selección por grupo biológico. Vamos a seleccionar las arañas. Vemos que el grupo de arañas lo componen la araña roja, el ácaro blanco y el ácaro de las maravillas. Podemos hacer una selección individual de ellos para poder tener un análisis más detallado a nivel de cultivos, de histórico, TANMIX o de grupo biológico, de problema biológico. El siguiente ejemplo va a ser un estudio de herbicidas, donde podemos ver cómo se distribuye la aplicación de herbicidas por cultivos: cítricos, arroz, frutales, huerta de lechuga y Murcia. Podemos ver la cantidad que representa cada uno y podemos ver su evolución a lo largo de los años y las franjas en las que se sitúan por cultivos cada uno de ellos. Ahora veremos el ejemplo de los insecticidas, grupo biológico insectos. Vemos los insectos que lo componen, su distribución por cultivos y su evolución en histórico a nivel de cultivos, a nivel de grupo biológico y a nivel de problema biológico. Vemos dos grupos diferenciados, que son los de más de 500.000 hectáreas y los de menos de 500.000 hectáreas. El siguiente ejemplo va a ser la selección por problemas biológicos. En primer lugar, elegimos araña roja. Vemos cómo es su distribución en cultivos. Vemos cómo es su distribución en histórico a nivel de cultivos y vemos que hay dos tipologías bien diferenciadas. Una es la de cítricos, por encima de los 200.000 hectáreas TANMIX, y luego están todos los demás cultivos por debajo de 100.000 hectáreas TANMIX, que podemos, si seleccionamos en cultivo, veremos más detallado cómo es esta evolución. Borramos la selección y veremos siguiente problema biológico que vamos a estudiar, que va a ser la clorosis. Vemos cómo afecta a cítricos y a frutales y cuál ha sido su evolución a lo largo de los años. Podemos verlo en hectáreas físicas, podemos verlo en hectáreas TANMIX y podemos verlo en valor en euros. Le damos al botón atrás y vamos a ver el siguiente problema biológico. Va a ser la desinfección del suelo. Aquí vamos a verlo en hectáreas TANMIX. Vemos a los cultivos que afecta. Podemos hacer una selección, por ejemplo, Huerta de Almería versus Fresón, y ver cómo es esta relación. Podemos estudiar, por ejemplo, los 4 últimos años, 5 últimos años, y ver así, de este modo, cómo podemos hacer un análisis comparativo de datos. Por último, estudiaremos el problema biológico de pulgón y vemos cómo afecta, ya que cultivos, frutales, cítricos, huerta lechuga, huerta Murcia, cómo es esta evolución anualmente, y así podemos hacer un análisis fácilmente de los datos que tenemos a nivel histórico. En resumen, este es un ejemplo de las posibilidades de este programa. En el orden jerárquico superior pueden ponerse otros años o países, haciendo globales por países y años, y hacer comparativas y evoluciones temporales. Este programa también sirve para los análisis de RP, si tenéis alguno instalado en la empresa. Nada más, daros las gracias, quedo a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que deseéis hacerme, y podéis verme en www.tecnicoagricola.es.